¿Está bien? Es la clase número 5 para los alumnos de primera secundaria, o sea, para ustedes. Entonces, es importante entender lo que significaría biocenosis. Para biocenosis es importante saber que bio significa, hay que empezar a hablar de las palabras griegas, lo que significa la palabra biocenosis. Biocenosis viene de dos palabras, bio, que significa vida, y cenosis significa lo que sería comunidad. Entonces, te habla más o menos de la vida en comunidad, o sea, entre varios seres. Por lo tanto, es el conjunto de seres vivos, o sea, el conjunto de poblaciones que viven en un mismo tiempo y lugar. ¿Estamos bien? Entonces, a ver. Se copia. Tienes que hacer un resumen importante. ¿Ya estamos bien? No te pido que copies todo, porque es un montón. En caso de primeros, de secundaria, es un montón lo que sería biología. Entonces, solo te pido que hagas un resumen, ¿también? De lo más importantes. Tú más o menos ya ves. Recuerda, un resumen de las cosas más importantes. Ahora, entonces, como te iba diciendo, a ver, voy a comenzar a resaltar. Ya, como te iba diciendo entonces, la palabra bio se divide, biocenosis se divide bio y cenosis, ¿no? Claro, entonces. Entonces te dice que es el conjunto de seres vivos o poblaciones que viven en un mismo tiempo y lugar. Entonces, lo importante de esto es que tú tienes que entender que hay relaciones biológicas. ¿Estamos bien? Hay relaciones biológicas tanto intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecíficas, la palabra clave intra te lo dice, entre individuos de una misma especie. ¿Estamos bien? De una misma especie. O sea, gato con gato, perro con perro, ¿entiendes? En cambio, si yo te digo interespecífica, ya son relaciones que se dan entre individuos entre diferentes especies. Por ejemplo, las pulgas con tu perro, si no tienen una relación, sino, claro, entonces, tu gato contigo, hay una relación interespecífica, una relación entre diferentes especies. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, biocenosis es la relación que hay entre los seres vivos. ¿Estamos bien? Ahora, en estas relaciones de los seres vivos puede darse entre relaciones entre una misma especie o diferentes especies. Entonces, las que se dan relaciones entre una misma especie se llama intraespecíficas y las relaciones que se dan entre diferentes especies se llaman interespecíficas. ¿Estamos bien? A ver, ¿qué es lo que dicen acá? Ya. Entonces, vamos con esto. Entonces, Entonces, vamos a hablar entonces primero de las relaciones intraespecíficas, ¿ya? Las relaciones intraespecíficas. ¿Qué dicen? Ahí. Si vamos a hablar entonces de las relaciones intraespecíficas, entonces, tú debes saber que las relaciones intraespecíficas que tengo acá, ustedes van a hacer un resumen de todo esto, ya les dije. Van a hacer un resumen, ya de lo más importante. Estas relaciones intraespecíficas pueden ser dos tipos. Las relaciones intraespecíficas pueden ser, como les digo, positivas o negativas. Están siguiendo el puntero, ¿no? Positivas o negativas. Pueden ser positivas para nosotros, por ejemplo, que nos agrupemos entre varias personas. Muchas personas significa puede darnos cosas positivas o negativas. Por ejemplo, pues, ¿qué significa positivas? Nos va a dar asociaciones. Asociaciones son organismos de la misma especie que se favorecen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a la hora de buscar alimento o a la hora de cazar, es importante que sean varios, ¿no? Cosa que podemos obtener qué cosa. Digamos que es, a ver, un momento, ya. Digamos que queremos conseguir alimentos. Y si al querer conseguir alimentos necesitamos obtener una presa grande, digamos, en la antigüedad cuando se cazaban los mamuts, entonces, entre comillas, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba que eh, mayor cantidad de gente, sino para poder matar a un mamut, que era grande. Entonces, por lo tanto, esa sería una asociación que nos da. Entonces, asociación que es organismos de la misma especie que se favorecen, no lo olvides. Esto nos va a favorecer. Poner otro color. Recuerda, las asociaciones nos va a favorecer. Entonces, las asociaciones nos va a favorecer porque son positivas. Mientras
que hay relaciones intraespecíficas que son negativas, que se les considera competencia. ¿Por qué? Porque no nos favorece. ¿Estamos bien? Son organismos de la misma especie que compiten. Espero que les haya quedado claro. Entonces, en las relaciones intraespecíficas hay relaciones positivas y también hay relaciones negativas. En las positivas, tú debes entender que son asociaciones que nos van a favorecer, mientras que en las negativas son asociaciones que nos van a desfavorecer. O sea, nosotros vamos a competir con nosotros mismos. Entonces, a ver, hay 6 chats. No, no, gracias. Gracias, Ethan, por dejarle claro. Entonces, espero que les hayan entendido esta pequeña partecita sobre lo que vendría a ser relaciones intraespecíficas y extraespecíficas. Estamos ahorita hablando de las intraespecíficas. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a hablar entonces más ahorita de las relaciones intraespecíficas. Son asociaciones, ya sabes, asociaciones son relaciones positivas. Estas relaciones positivas, ¿qué van a hacer? Vamos a agruparlos en 4 tipos. Tenemos, a ver, ya, relaciones familiares. Tenemos relaciones gregarias, tenemos relaciones estatales o sociedades y tenemos relaciones coloniales. Entonces, son 4 tipos de relaciones positivas que tiene quién, las asociaciones, ¿ya? Y es importante saber cada uno de ellas. Entonces, por lo tanto, voy a remarcar acá, ¿ya? Ponerle un color verde y listo. Entonces, vamos a remarcar. Las asociaciones, ¿cuáles son? Tenemos las familiares, las coloniales, las gregarias y las estatales. ¿Estamos bien? Entonces, vamos acá. Los familiares, los individuos presentan lazos consanguíneos. O sea, ¿qué quiere decir? Las relaciones familiares vienen a ser lo que sería una familia, ¿no? Claro. Entonces, hay relaciones consanguíneas, relaciones de sangre. Entonces, un ejemplo de ellos, ¿quién sería? Pingüino, ¿no? O el pato, los patos. Tú sabes cómo la mamá pata, cuida a los patitos, ¿no? ¿Qué relaciones hay ahí? ¿Es una asociación de qué? Positiva, sino es una asociación, sino familiares, ¿estamos bien? Hay una relación entre madre e hija. Ahora, también lo que se llama relaciones gregarias. Mira, gregarias son grupos de animales que conviven, pero no son de familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Gregaria, por ejemplo, ves a varios, los lobos, por ejemplo. Los lobos no son parte de una misma familia, no son hermanos, no son padres, no son hijas, entonces no son tíos tampoco. Entonces, por lo tanto, sí son de otras familias, pero al agruparse diferentes familias, ¿qué forman? Formas gremios, o sea, relaciones gregarias. Entonces, acá te he dejado bien claro, son grupos de animales que conviven, clave, pero ¿qué es importante? No son familia. ¿Estamos bien? Un ejemplo de ello sería la manada de elefantes, ¿no? O la manada de palomas, o las bandadas de palomas, loros, ¿entiendes? No sé si has visto alguna vez que ahí ves un montón de loros en el cielo, ¿o no? Ya, todos ellos no son familias, ¿qué son? ¿Son qué cosa? Son un grupo solamente de animales que conviven juntos. Entonces, ahora, sigamos. También hay otro, que sería asociaciones, pero otro tipo, sería las coloniales. Los coloniales, individuos provienen de un mismo progenitor. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay un padre en común, un tronco, y este divide todos, da una descendencia total. Entonces, acá las coloniales comienzan con un padre, ¿entiendes? Digamos, tienes tu jardín. En tu jardín no hay ni una sola planta. Pones una semilla y en esa semilla comienza, y luego pasa el tiempo y luego todo se pone verde y árboles, todo. Pero ¿todo de dónde vino? Vino de una sola semilla. Entonces, ¿qué asociación sería esta? Colonial. Cuando toda la vida de un sector viene de un solo progenitor, se llama colonial. Eso se llama colonia. ¿Estamos bien? Es como sería algo parecido como lo de la abeja reina. Parecido, estoy diciendo. No tan extremo. La abeja reina es diferente porque este es totalmente en extremo. Toda la vida proviene de un solo progenitor. Esas son las coloniales. ¿Estamos bien? En cambio, las estatales, las relaciones positivas, o sea, llamadas asociaciones.
como las estatales, organizan jerárquicamente, se organizan por jerarquía. O sea, hay división del trabajo. Un ejemplo, el panel de abeja. ¿Estamos bien? Entonces, de nuevo, las relaciones familiares son las relaciones que se dan entre miembros de una sola familia. Padres, hijas, padre, madre, hermanos. Entonces, son relaciones, son asociaciones que van a favorecer que para que puedan sobrevivir. Luego, las relaciones gregarias son relaciones que se dan entre distintas familias. ¿Estamos bien? Es la vida en grupo, la vida en sociedad. Entonces, ahora vienen las relaciones estatales o sociedades. Y también las relaciones, es la vida, también en grupo, pero acá hay algo importante. Acá hay una división del trabajo. ¿Se entiende? Y también hay una jerarquía. Hay una jerarquía y división de trabajo. Por lo tanto, es lo que aparece acá. Entre comillas, aparecen los estados. Pareciera que fuera un estado, como nosotros, ¿no? Hay división de trabajo, hay jerarquía, hay poderes políticos, entre comillas, ¿no? Y en este caso también sería parecido. Relaciones estatales donde sí ella en un extremo es las relaciones coloniales. ¿Por qué? Estas relaciones coloniales, toda la vida en esa zona proviene de un solo progenitor. Y para colmo, todos se mueven y se comportan como si fueran un solo progenitor, como si fueran un solo. Entonces, las relaciones coloniales es al extremo, por si acaso, ¿ya? Es al extremo. Entonces, esos son las cuatro relaciones positivas, o sea, asociaciones que tienen que ver con quién, con las relaciones intraespecíficas, ¿ya? Ahora, si tienen alguna duda, por favor me avisan ahorita, ¿ya? Me avisan. Avisan por el chat. Si tienen alguna duda de lo que he dicho. Pasamos con la siguiente entonces. Relaciones. Ahora, sigamos con las relaciones intraespecíficas. Hemos visto las positivas, ahora vamos a ver las relaciones intraespecíficas negativas. ¿Estamos bien? Entonces, a ver, hay una consulta, no hay ninguna consulta, ya. Entonces, sigamos. Voy a poner otro color. Entonces, las relaciones intraespecíficas negativas o, o también llamadas competencias, ¿qué entiendes por esto? Entonces, son, sean competencia ¿por qué? Por el alimento, por la luz, por las hembras o por el territorio. Entonces, el ejemplo más claro de esto son los leones. No sé si has visto que los leones a veces entre ellos se matan, ¿sí o no? Los machos alfa, ¿por qué? Porque pelean primero por las hembras, pelean por el territorio de caza, que esto implica el alimento, y las plantas también pelean ¿por qué? Por la luz. Entonces, ¿qué es en esto? Son relaciones negativas. ¿Por qué? No va a beneficiar a la especie, sino ¿qué pasa? Va a perjudicar a la especie. ¿Está bien? Causando que individuos mueran, mientras que las relaciones positivas hacían que toda la especie intentara sobrevivir. En este caso, acá sobreviven quienes? Los mejores. Entonces, son las relaciones negativas. Entonces, no, tiene que ser un color que diferencie. Entonces, vamos a ver acá. Las relaciones, tenemos relaciones negativas o competencias, ¿no? Recuerda, son competencias. ¿Competencias por qué? Por el alimento. Un ejemplo, los leones. Competencia por la luz. ¿Quiénes lo hacen? Las plantas. Competencia por las hembras. Un ejemplo, los lobos de mar, los leones, los tigres, los gatos, los perros. O sea, compiten por las hembras. ¿Estamos bien? Quién, quién podría dejar tener una descendencia? ¿Estamos bien? Y por eso también los animales, los machos compiten. O por el territorio, los perros. No sé si habrás visto por tu casa, has visto perros que se pelean. Cada vez que un perro se va a otro lugar. O sea, un perro de una zona va hacia otra zona y comienzan a pelearse los perros. ¿Por qué? Porque los perros son territoriales. Entonces, es importante que conozcas. Esas son competencias. ¿Estamos bien? Si hay perros, ¿cómo no hay perros? Ya, ya, sigamos. Yo tengo acá dos cockers Spanish. Y entonces, sigamos. Espero que les haya quedado clara esta pequeña partecita sobre relaciones intraespecíficas, ahora competencias, ¿ya? Entonces, a ver, el chaquete que dice, en la calle no hay, si hay en la calle, ¿cómo no va a haber? Ya. Entonces, sigamos. Entonces,
Ya, ahora, ya hemos visto relaciones intraespecíficas, ¿sí o no? Ahora vamos a ver qué cosa, relaciones interespecíficas. Ahora, para conocer las relaciones interespecíficas, tú debes saber, tú debes entender qué cosa. Las relaciones interespecíficas se dan entre organismos de una misma especie. Entonces, las relaciones interespecíficas se dan en organismos de diferentes especies. ¿Estamos bien? Entonces, estas relaciones pueden ser, como te digo, positivas o negativas. ¿Estamos bien? O sea, vamos a ver acá, con otro color rojito, porque ya. Entonces, vamos a hablar de relaciones positivas y relaciones negativas, pero ¿en dónde? En las interespecíficas. En las positivas, en las interespecíficas, ¿qué dice? La unión favorece a la sobrevivencia de los individuos. ¿Estamos bien? Mientras que negativas, la unión perjudica a la supervivencia del organismo. ¿Qué quiere decir? Entonces, lo que te está tratando de decir es que son las que se llevan a cabo entre organismos de especies, hay que recordar, diferentes. Dependiendo de la relación, esta puede favorecer o puede desfavorecer o puede perjudicar, ¿no? O diferentes a los organismos participantes. Esta relación que se da entre ellos puede beneficiar a uno y puede perjudicar al otro, o también puede beneficiar a uno y lo puede beneficiar al otro, ¿entiendes? O también sería el caso en que los dos se perjudican. Entonces, lo mejor sería que los dos se alejen, entonces. Por lo tanto, espero, y es por eso que hay algunos organismos o animales que se alejan. Entonces, acá vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, antes de comenzar con todo esto, entonces, vamos a ver con qué tienen que decir. Espero que sea algo importante. Ah, ya, ya. Ya. Sigamos más, sigamos. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer acá. Entonces, ahora con azulito. Ya, entonces, tenemos relaciones interespecíficas positivas y negativas, como les he dicho. Vamos a hablar primero las positivas, ¿ya? Y después vamos a hablar las negativas que están acá. Positivas, ¿quiénes son? Mutualismo. ¿Qué es mutualismo? Es cuando ambos organismos se benefician entre ellos. ¿Qué quiere decir? Los dos son dependientes. Si tú los separas los dos se van a morir. Entonces, esta dependencia es fuerte, entonces. Entonces, por lo tanto, es necesario que lo entiendas acá. Estos dos son ¿qué cosa? Son dependientes. Son extremadamente dependientes. Entonces, un ejemplo de ellos, ¿quién sería? El líquen y el musgo. ¿Estamos bien? El líquen y el musgo. No lo olvides. El líquen y el musgo. Es un ejemplo de qué? De mutualismo. Otro, por ejemplo, a ver, sigamos. Otro sería la protocooperación. Esta protocooperación que tú ves acá, ambos organismos se benefician, pero no son dependientes. ¿Estamos bien? Un ejemplo de ellos, ¿quién sería? Las vacas y las aves. ¿Por qué las vacas y las aves? ¿Qué hacen las aves a las vacas? Las aves le quitan las garrapatas a las vacas. Entonces, las aves se alimentan. Y ahí las vacas, al estar sin las garrapatas que le pican y le molestan, por lo tanto se benefician. Entonces, ¿los dos se benefician? Sí. Pero si uno no existiera, el otro se moriría, ¿no? Porque las aves pueden buscar sus alimentos o sus insectos en otros lados. Y las vacas también pueden quitárselo de otra manera. Entonces, por lo tanto, en este caso, si se separan, no se van a morir. ¿Se entiende? Pero si los dos se juntan, se van a beneficiar. La palabra clave acá es que no que, no son dependientes. ¿Estamos bien? A diferencia del mutualismo, que sí son dependientes. ¿Estamos bien? Recuerda, mutualismo son dependientes, los dos se benefician, y un ejemplo de ellos es líquen y musgo. En cambio, en la protocooperación, los dos se benefician, pero no son dependientes. No sé si, espero que entiendan acá. Un ejemplo, aves y vacas. Aves y vacas. Entonces, ya no se preocupen. Recuerda que yo he entrado un poco tarde, entonces no se preocupen. La clase de hoy día es, como le estoy diciendo, la clase de hoy día es un poco extensa. Solamente va a ser por hoy día, no se preocupen, ¿ya? Las demás clases iban a ser cortas. La clase de hoy día sí es la más extensa de todo su trimestre. Entonces, por favor, tranquilo, no se preocupen, ¿ya?
Sigamos. El tercer tipo, ¿quién es? Comensalismo. Claro, esa hora va a terminar. Y entonces, comensalismo. Un organismo se beneficia sin afectar al otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Mira, mientras que si es la relación de dos especies en la cual ninguno se, uno se beneficia y el otro no. ¿Estamos bien? Entonces, un ejemplo de quién es el tiburón y la rémora. No sé si has visto siempre en los tiburones hay pescaditos que están alrededor. Entonces, ¿por qué están estos pescaditos alrededor? Lo que hace es que estos tiburones comen sus presas, las desgarran y alrededor de qué dejan. Dejan, ¿qué cosa? En sus dientes, así queda pedazos de alimento. Entonces, por lo tanto, la rémora viene y se comienza a comer esos pedazos. ¿Le beneficia el tiburón? No, no le beneficia. Pero ¿quién sí se beneficia? La rémora. Es por lo tanto que esto se llama comensalismo. Es cuando una parte no le interesa y la otra parte, ¿qué pasa? Se beneficia. ¿Estamos bien? El otro que sería el inquilismo. El inquilismo es como el inquilino, no sé si me dejó entender. Entonces, un organismo sobrevive sobre el otro o dentro de aquel. ¿Estamos bien? Por ejemplo, tenemos el cangrejo ermitaño, el pez gatillo y el pepino de mar. No sé si han visto cuando esos cangrejos se ponen una conchita en la espalda, ¿no? ¿Han visto? Ya, eso se llama el cangrejo ermitaño. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Estas conchitas tan normal así, el cangrejo viene y se pone dentro de ellos. ¿Para qué? Ahora, ¿qué es lo que causa con esto? En este momento el cangrejo puede moverse, se comienza a movilizar, ¿estamos bien? Y el que está dentro del cangrejo, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora le da movimiento, entonces luego se beneficia, ¿estamos bien? Entonces, o ponlo de esta manera, como en este caso del cangrejo ermitaño, y el cangrejo ermitaño vive dentro de la concha, ¿no? De estas caracoles de mar, ¿estamos bien? Entonces, míranse un video en YouTube para que vean más o menos cómo es la vida de los cangrejos ermitaños, por favor. Se van a sorprender. A ver, sigamos. El siguiente sería, ahora, hemos visto relaciones interespecíficas positivas, como que mutualismo, protocooperación, comensalismo e inquilismo. Ahora vamos a ver qué cosa. Las negativas, cuando la unión perjudica a uno o a los dos. El parasitismo. Ejemplo, tu perro y las pulgas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un huésped. Ese huésped sería tu perro y el hospedero, ¿quién sería? La pulga. El hospedero se aprovecha de quién? Que diga, no, disculpa, al revés. El huésped sería la pulga y el hospedero, ¿quién sería? Tu perro. Entonces, recuerda que en el parasitismo uno se perjudica y el otro se beneficia. ¿Por qué? La pulga le saca la sangre a tu perro. Por lo tanto, ¿esto cómo se llama? ¿Quiénes serían acá? Los parásitos, ¿no? Claro. Entonces, la tenia, la pulga, la lamprea, entonces. Tenemos otro tipo que se llama competencia. En la competencia, dos individuos luchan porque tienen el mismo nicho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si tú sabes que el tigre y el león viven en lugares distintos, ¿no? ¿Por qué? Los dos son depredadores supremos, se puede decir. Entonces son el último eslabón. Por lo tanto, ellos se alimentan de qué? De animales grandes. ¿Qué pasaría si los dos se juntan? Los dos tendrían que competir ¿por qué? Por el alimento, por el agua, por el territorio. Entonces, este perjudicaría a quién? A los dos, porque los dos tendrían que luchar. Entonces, lo mejor sería que se alejen y es lo que causa, es lo que pasa. El otro que sería depredación. Depredación es cuando un individuo depredador mata a su presa para alimentarse de este. Por ejemplo, la lechuza y el ratón. ¿Quién sería el depredador? La lechuza. ¿Y quién sería la presa? El ratón. Entonces, ¿quién se beneficia? La lechuza, ¿no? Porque se come al ratón. ¿Y quién se perjudica? El ratón, ¿no? Porque se muere. El siguiente, ¿quién sería? Amensalismo. El amensalismo es un individuo produce sustancias que inhiben el desarrollo del otro. Ejemplo, el hongo penicillium el hongo produce unas sustancias. Esta sustancia se llama penicilio. Ahora, las bacterias que están alrededor del hongo, ¿qué pasa? Se mueren por esta sustancia que produce el hongo. Ahora, este penicilio es lo que se usa como antibacterial, por si acaso, antibiótico. Entonces, acá vemos una relación. El hongo no lo produce porque quiera, sino lo produce porque sí. Entonces, se perjudica la bacteria, pero al hongo ni le interesa. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos relaciones
interespecíficas, positivas y negativas. Las positivas, ¿cuáles son? Mutualismo, protocooperación, comensalismo e inquilismo. Y luego tenemos las negativas como parasitismo, competencia, depredación y amensalismo. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, tenemos lo que son nosotros las relaciones interespecíficas y acá está más explicadito. Por ejemplo, la competencia, depredación, cooperación. Vamos con la competencia. Es cuando se da dos. A ver, ya. Nos queda 10 minutitos, ¿ya? Escuchen. La competencia es como ya le había dicho, se dan entre diferentes especies, pero las dos son negativas, ¿no? Cuando pones un león y un tigre, entonces los dos tienen que competir. ¿Estamos bien? Ejemplo. Por ejemplo, en la competencia tienes ejemplos. Las plantas compiten con otras por la luz solar y el agua, ¿no? Claro. Depredación es cuando los tiburones atacan a los peces, ¿no? Los gatos a los ratones, las plantas a los insectos. Hay uno que se beneficia y uno que se perjudica. La cooperación. Un ejemplo de ello sería la nidificación colectiva de varias especies de aves. ¿Qué quiere decir? Entre las aves ayudan, ¿no ven? Parasitismo. La nidificación es cuando hacen los nidos, ¿estamos bien? Entre varias especies, entre varias aves, se ayudan entre ellas. Parasitismo. Se da, se da cuando hay una especie que se aprovecha de otra, ¿estamos bien? ¿Qué quiere decir? Las pulgas y los perros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, vayamos acá. Mutualismo. Mutualismo, esto se lo voy a leer de nuevo esto, es la asociación íntima y de largo plazo entre organismos de las dos especies diferentes con beneficio recíproco. Cada especie necesita la presencia de la otra para sobrevivir, recuérdate. Mutualismo es necesario que los dos estén para que puedan sobrevivir, crecer y reproducirse. ¿Estamos bien? ¿Cómo se llama eso? Se llama simbiosis, por si acaso, ¿ya? Un ejemplo de ellos, ¿quién es? Los líquenes y las algas. ¿Estamos bien? Comensalismo. En el comensalismo uno se beneficia y el otro no le importa. ¿Estamos bien? Entonces, un ejemplo de ellos, ¿quién era? El tiburón y las rémoras. ¿No les dije que el tiburón se comía sus presas y las rémoras se quedaban por ahí y se alimentaban de los trozos que botaba el tiburón. Al tiburón no le interesaba, pero ¿quién se beneficiaba? Las rémoras, ¿no? Entonces, amensalismo. En el amensalismo hay uno que se perjudica y la otra ni le interesa. ¿Estamos bien? Entonces, es casi parecido al comensalismo, solo que en el comensalismo uno se beneficia y el otro no le interesa. En cambio, en el amensalismo uno se perjudica y el otro ni le interesa. En el amensalismo, lo contrario al comensalismo, entonces. Las hierbas impiden el desarrollo de otras plantas, animales ovinos que al buscar alimentos desentierran las lombrices y los que son ingeridas por aves. Entonces, lo que está diciendo acá es que cuando las vacas buscan las hierbas. ¿Qué es lo que hacen las vacas? Escarban. Estas, al escarbar la tierra, ¿qué hacen? Sacan las plantas y esas plantas al botar salen los gusanos. Entonces, ¿qué pasa con la vaca? ¿La vaca hizo eso para botar los gusanos? No. La vaca no le interesa los gusanos. Entonces, eso lo hizo por casualidad. ¿Pero esto beneficia a la vaca? No. ¿A quién perjudica? Perjudica a los gusanos. Entonces, eso sería amensalismo. ¿Estamos bien? A ver. Ya, ahorita terminamos, no te preocupes. Señor, buenos días. En el neutralismo. El neutralismo es cuando no hay beneficio para nadie. ¿Estamos bien? Ninguno de los dos se beneficia. Por ejemplo, la lombriz de tierra y un insecto. ¿Hay relación? No, no hay ninguna relación. ¿Estamos bien? Si no hay ninguna relación, entonces por lo tanto ninguno se beneficia. No hay relación entre ellos. Eso se llama neutralismo. ¿Vamos bien? Ya. Ahora, hemos quedado hasta acá. Nos queda, mira, según Zoom, el Zoom nos está diciendo que nos está quedando ¿cuánto? 8 minutos. No, 6 minutos. Pero no te preocupes. Si hay alguna duda o pregunta, te la respondo ahorita. ¿Por qué? Volviendo, después vamos a volver media hora antes de las 10. Creo que media hora antes de las 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer retroalimentación y vamos a hacer las preguntas. ¿Estamos bien? Entonces, si tienes alguna Profesor, ¿qué le duda vamos a hacer por sobre el cuaderno? tema que yo te he hecho sobre la teoría, dígamelo ahorita. Puedes conectar tu audio, por favor, o si no, me lo puedes comunicar por medio del chat, ¿ya? Entonces, Profesor, si tienes alguna duda, por favor, házmela saber ahorita. profesor, Para dar término a la clase teórica.
¿Hay alguna pregunta? Profesor. Mutualismo, comensalismo, mensalismo, Profe, y tanta que le mutualismo, hablan. competencia de operación, cooperación. Yo creo que ustedes deben tener Profe. alguna duda. Profesor, ahorita está que le Claro, las habla. preguntas lo van a hacer conmigo. O sea, ahorita van a tener un tiempo libre hasta las 9:30. Y su tiempo libre hasta las 9:30 no es para Profe. que ustedes se pongan a jugar por internet, no, es para que ustedes revisen lo que yo les he hecho en teoría, puedan leer un poco y también buscar información por Google o por YouTube. No sé si me están escuchando. Entonces, es para que ustedes busquen información. Con lo que ustedes encuentran en internet, más lo que lean en su libro, más lo que yo les voy a explicar, entonces, todos esos conocimientos lo vamos a integrar, ustedes lo van a integrar y que ese conocimiento se lo van a llevar. ¿Entienden?